Son las 8:40 de la mañana. Está Fernando Tuesta con nosotros. Él es politólogo, es profesor universitario, es, digamos, un académico y una persona que conoce y es una persona que más ha producido en temas vinculados a institucionalidad partidaria, partidos políticos, sistema electoral. Ha sido jefe de la OMP también. Fernando, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? No te presento como analista político ya porque esa categoría es muy genérica, es un genérico. Fernando, quería yo comenzar, bueno, hay varios temas, pero por una encuesta que acaba de publicar Perú 21 y Gestión, que hace Datum, ¿no es cierto? Y que habla del referéndum que, digamos, va a ser dentro de 10 días. O sea, en 10 días tenemos referéndum, ¿no es cierto? Entonces le preguntan, aprueba la reforma constitucional en los siguientes temas, ¿no? En la primera, sobre justicia, el sí, 76%. O sea, ha crecido de una manera importante, el no, 24%. Que la regulación de financiamiento de las organizaciones políticas, sí, 75%, no 25%. Que prohíba la reelección de los parlamentarios, 77%, es que tiene un poquito más, pero todos están por encima de 75%, el no 23%, y el sí dice que establece la bicameralidad del Congreso de la República, más bien el sí tiene 38%, y el no ya está en 62%. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre eso? El referéndum no ha captado la atención ciudadana. No, pues. Es más un sentimiento y un ánimo canalizado institucionalmente sobre las reformas constitucionalmente aprobadas en el Congreso. Además, cada tema es de una complejidad que requiere mayor información para tomar, digamos, o realizar un voto mucho más responsable. Cuando eso ocurre, el elector lo que hace es hacer ciertos atajos cognitivos, ¿no? Es decir, lo que va a hacer la gente, preguntar de repente a, no sé, a su familia, a sus amigos, pero también a líderes de opinión, o, y esto es lo más importante, presidente de la República. Claro. Entonces, lo que diga el presidente es lo que probablemente va, en algunos casos mayoritarios, creo, a ser el elector, es decir, votar sí, sí, sí y no. Ahora, pero dependiendo del presidente que sea, porque yo me imagino, me refiero en este caso específicamente a Kuczynski diciendo que no, el último punto y la gente vota sí, por decirlo de una manera. Entonces, ahí va mi pregunta también, para te interrumpo un ratito para que pues hablemos de Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que una de las cosas que ha hecho que rápidamente la gente se vote o vaya hacia el no en el último punto es por la anotación que hace el presidente diciendo yo voy a votar por el no ahí? En realidad, todas las preguntas. Ajá, todas. Todas las preguntas, sí. Ya. Además, porque él las ha propuesto. Ajá. Entonces, hay una cierta atribución de autoría en relación a las propuestas de reforma. Es más, es cierto, pues, que si es que él no hubiera propuesto al Congreso de la República, probablemente no estaríamos ni siquiera discutiendo sobre este tema. El Congreso lo que hizo fue enfrascarse en modificaciones que no fueron reforma. Él no solamente las ha presentado, ha convocado a referéndum y le ha dicho a la gente, acompáñame en esta decisión. Y que la gente forme parte de la decisión política es muy importante. Es la primera vez, además, en términos de la modificación de la reforma de la Constitución, que se apela al referéndum. Sí, Han habido casi 30 y tantas modificaciones constitucionales, sí, y ninguna, todos han pasado exclusivamente por el Congreso. Y en consecuencia, el presidente aparece aquí, repito, como la cabeza visible de la decisión sobre el referéndum. Y ella le ha dicho sí, 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 no. De acuerdo. Y entonces, ahora, ¿y por qué esta es la bicameralidad? Es menor en aprobación en relación al resto, siendo todas muy altas. Porque al inicio él dijo que sí y ahora dice que no. Entonces, sin embargo, la gente lo ha seguido. Y mira, las encuestas que se hicieron previo a este cambio era a favor del sí, claro, era a favor del sí, y ha ido cambiando. Sí. Y entonces ahí tú ves el poder de convocatoria y de persuasión que tiene el presidente de la República en relación al referéndum en general y en esta pregunta en particular. Sí, ahora, Fernando, y te quiero pedir tu opinión sobre por qué el presidente tiene esa influencia. Te pregunto por qué, porque esta misma encuesta que saca Datum hoy día se hace esta pregunta, dice, ¿qué nota del 0 a 20, tipo colegio, le pondría a la labor del gobierno el presidente Vizcarra en este primer año? ¿Ya?
Dice, el impulso a los programas sociales, 10.1, es el que más tiene. La mejora de la educación pública, 9.9. El impulso de la inversión privada, 9.8. La reactivación de la economía, en fin, todos los puntos hasta temas de igualdad dispersos. Está por encima, sí, pero 9 llega hasta el 7.9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué un presidente que le valoran negativo, de 10 para abajo, en el hacer cotidiano, porque tiene una aprobación de 57 en una y más de 60 en otra? Porque creo que esta primera etapa está relacionada básicamente y centrada en las relaciones ejecutivo y legislativo. Vale decir, en lo que va del periodo presidencial, ya tenemos un presidente que, digamos, renunció, pero en relación al Parlamento, y eso ha sido un costo alto, no solamente para el presidente saliente, sino para el Congreso que se mantiene. Y el presidente Vizcarra lo que hizo es tomar distancia de ellos, es más, exigirle decisiones. Si no hubiera sido por el presidente, es más, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura probablemente estarían haciendo cola detrás del fiscal de la Nación para que vean su caso. Es verdad. Estarían ahora todavía actuando, si no fuera porque presentó, exigió, y así fue como se procesó a los miembros una sesión extraordinaria del Congreso para votar ese tema. Exclusivamente. Claro. De eso nos hemos olvidado, pero digamos era iniciativas políticas en el ámbito evidentemente de la justicia, pero iniciativas políticas al fin, que lo llevaron a tomar distancia de un Congreso también desprestigiado. Y entonces el presidente Vizcarra es el vehículo político por el que la gente expresa su rechazo también al Parlamento, ¿no? Y es cierto eso, además combinado con otras encuestas que han salido, cuando se le solicita al encuestado que responda sobre si aprueba o no su gestión, tiene una aprobación muy alta, pero cuando le hablan sobre el gobierno, esto es más baja, casi la mitad. Entonces una cosa es, además, o sea, y esa diferencia es muy pocas veces vista, generalmente está asociada, donde el presidente carga con el Congreso, cuando es para arriba, el gobierno también aparece bien aprobado, y cuando el presidente está mal, el gobierno jala para abajo. En este caso no, es muy diferenciado. Ahora, pero en esta encuesta, justamente siguiendo un poco esa línea de interpretación, dice lo siguiente, ¿no? La labor del gobierno, dice, en general Martín Vizcarra está haciendo un buen gobierno, un regular gobierno o un mal gobierno. Regular gobierno, 66% Vizcarra, mal gobierno 16% y buen gobierno 16%. Bueno, entre regular y buen gobierno está bien alto en realidad, ¿no es cierto? Pero después le preguntan, en su opinión, ¿el presidente Martín Vizcarra debería mantener o debería reemplazar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva? 61% dice que debería reemplazar. Por eso, una cosa es el presidente Vizcarra y otra cosa es el más próximo incluso, que es el primer ministro, ¿no? Y quien está asociado, que en principio aparece también como portavoz del gobierno, dice lo que señala también el presidente. No habría en principio una disociación que sí aparece en relación a la opinión que tiene la gente. Pero nuevamente, creo que el 9 de diciembre se cierra un periodo. El periodo por el que el electorado le apoya, respalda lo que él diga en relación al referéndum. Ya casi no importa. O sea, no digamos, para conectarlo con lo que dijiste previamente, Fernando, se le acaba el eje Ejecutivo-Congreso. Yo creo que sí. Y a partir de allí es otra cosa. Claro, felizmente que suena la campana y suenan las campanas navideñas y entonces tiene un descanso, Navidad, Año Nuevo, viene el verano, generalmente un relajamiento de control de la opinión pública sobre el gobierno, pero también viene el recuerdo de los desastres naturales, que es el primer tema que va a tener enero, así es, y entonces, y no sabemos cómo va a ser este verano, pero en todo caso, ya le va a exigir la opinión pública ya resultados. Tenemos un presidente que a los 8 meses tiene un nivel de aprobación que no lo ha tenido ningún presidente, pese a que su presencia en el cargo no es un cargo, no ha sido por elección directa, sino por sucesión. Y sin embargo, pese a esa limitación que al inicio todo el mundo decía, tenemos adelante un presidente sumamente débil, se ha arropado ahora con el apoyo de la opinión pública, pero la opinión pública también le va a pedir
inmediatamente ya resultados. Sí. Y ahí es donde, digamos, la situación ya es más compleja y difícil. Ajá. Porque aquel parlamento que está arrinconado y va a ser derrotado de alguna manera el 9 de diciembre, Ajá. va a tener justamente las balas con las que va a poder devolver al Ejecutivo pronto. De acuerdo. Y entonces, o sea, el 10 ya estamos hablando de otros temas. Y yo creo que el presidente debe estar pensando, ya no es el resultado del 9, porque creo que el resultado del 9 se lo va a llevar. Se lo va a llevar de largo, ¿no? Y estas encuestas, y probablemente el domingo salga la última, sí, dan ya por hecho lo que va a pasar. Es qué se hace post 9 de diciembre, post referéndum. ¿Y qué te parece a ti, Fernando, debería ser esa segunda parte de un presidente, ya no vinculándose como el gran sancionador de la política y la mala justicia, sino resolviendo esta mala nota que tiene en la gestión misma? Es una combinación, ¿no? Ajá. El tema, hay dos aspectos que él se ha posicionado y que creo que debería de seguir. El tema de corrupción, o en todo caso anticorrupción, y el tema de las reformas. Porque lo que vamos a aprobar, o lo que se va a aprobar, o que presumiblemente se va a aprobar, en realidad no reforma. Sin porque duda. no se va a incorporar lamentablemente la bicameralidad, que es la reforma madre. Ajá. Sino otras menores. Y estas tienen que ser complementadas por otras reformas. Pero al lado de eso, políticas públicas. Ajá. Y ahí tiene que ver temas, como tú lo has recordado, el tema de educación. Y ahí sí tiene, digamos, adversarios sumamente fuertes y poderosos. Claro. En el nivel de la educación escolar está este grupo de presión tan fuerte, con mis hijos no te metas. Sí. A nivel de las universidades hay que darle ese impulso que el SUNEDU está digamos llevando adelante felizmente con éxito, pero que cada vez va a ser más difícil. Porque la etapa del con cierre qué tipo de universidades vayas chocando. Así es, porque si chocas con la NN, que ya todos aplauden, pero de repente que choca con un consorciazo de esos grandes. Pero además, claro, tú sabes que las 146 creo que son universidades, solamente están 54, licenciadas, sí, 54, ajá, ¿no? Y ya se terminó el periodo. Sí. Entonces simplemente se está revisando, se han cerrado ya 3, sí, y se van a cerrar algunas. Bueno, esto en realidad tenía que ver con el tema de el presidente tiene que seguir apoyando la reforma universitaria, la reforma de educación, que fue el talón de Aquiles del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que le costó 2 ministros para empezar, ¿no? Sin duda. Entonces, y lo que hubiera podido ser su tabla de salvación, si claro, es que él se ponía firme duda, defendiendo claro Saavedra. Que sí, claro que sí. ¿No? Claro. Y tema de salud, muy importante, el tema de seguridad, que son los temas que se han mantenido como demandados, y donde el presidente va a tener que tomar medidas claras. Ahora, este es un presidente de las sorpresas, ¿no? Sí. Quizá el no tener partido, no tener bancada, etcétera, hace que también sus decisiones sean bastante poco conocidas, medio impredecibles, ¿no? Claro, pero yo te digo, pero es que él ha optado, Fernando, me parece, de mi debilidad mi virtud. No tengo partido, no me han elegido, y eso no soy le nada. Da él ha ido construyendo su propio personaje. Totalmente, y ¿no? ha ido creándose bases de poder. Ahora, base de poder que la única posibilidad que tiene es opinión pública. Sí. Y en ese sentido es bien parecido, ¿sabes qué? Guardando toda la distancia y cuidado que no quiero que se me malinterprete con el Fujimori 90-92. Ajá. No tenía una gran bancada, tenía una bancada pequeña, la de Cambio 90, el Fredemo, Izquierda Unida, el APLA tenían unas bancadas mayores, no tenía un grupo social que lo respalde. Sin embargo, los caminos han sido distintos. Pero ya tenía sus Montesinos también. Claro, pero me refiero a los caminos políticos sociales, sí. No, justamente, pero el camino que articuló fue para el golpe de Estado. Acá no, el presidente, o sea, por ejemplo, Fujimori no convoca un referéndum para llevar adelante sus medidas. Ajá. No, lo que hace es cerrar el Congreso, que claro, la gente lo aplaude. Sí. Probablemente también aplaudiría al presidente Vizcarra, pero él está manteniendo su trazo y su camino por el lado de las instituciones democráticas, ¿no? Y esa es una gran y eso me parece, yo creo que como mensaje político, tú que estudias mucho la política, es potente, sí, porque es firmeza en democracia. Así es. Es decir, pones orden sin ser un dictador. Así es. ¿No es cierto? Y eso me parece que la gente
está mirando en Vizcarra. Ahora, yo también coincido contigo, no es que Vizcarra esté haciendo la gran revolución, el gran reformista, pero con la justicia y con la política, que son dos ámbitos que la gente repudia por el mal comportamiento, etcétera, se ha ubicado bien. Ahora, te digo, su legitimidad política de aquí en adelante, en su relacionamiento con los gobiernos subnacionales, ¿podría ser una línea también de desarrollo reformista, no? Sí, ahora, lo que vamos a tener a partir del 1 de enero son absolutamente todas las autoridades renovadas, nuevas, Sí. ¿no? Y ahí puede articular desde un inicio relaciones y vínculos mucho más estrechos, siendo además él, como se conoce, una persona que ha sido una autoridad regional, Sí. igual que el mismo César Villanueva, ¿no? Y entonces les es más fácil, no aparece tanto como el limeño, ¿no? Y el presidente del centro que va hacia las provincias, sino ellos son de allí, y por lo tanto siempre ha tenido un mayor acercamiento o facilidad para acercarse, y creo que de la misma manera las autoridades municipales o locales y regionales ven en él y también en César Villanueva una proximidad bajo la idea que entienden más fuera de Lima, ¿no? Sí. Ahí tiene un punto de apoyo. Ahí yo me pero lo encontré puede con un hacer. presidente regional nuevo, de casualidad, en un evento, y se me acercó, o sea, estuvimos hablando, y está muy optimista con lo de Vizcarra, Seguro. porque me dijo, mira, han hablado ya, porque se han reunido, pues, ¿no? Han tenido, y él dice que el presidente les ha planteado una confluencia, una alianza, que ellos entienden que va a ser muy saludable para ellos también. Te quería preguntar por otras cositas en estos últimos minutos, Fernando. Lo de el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que se empezaba a meter a hacer evaluaciones políticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero sobre la corrupción, primero ha dicho que no afecta a la economía, y después se ha Después aclara. rectificado, ha dicho Sí, que en sí, realidad aclara. está diciendo que, si bien es cierto, hay que luchar contra ella, es un problema, pero no es que ya esté afectado o impactando, se Así refería a es. eso. Pero ya, hasta eso se la puede salvar. Pero la anterior, de decir que Vizcarra llegó y que no estaba preparado, no sabe cómo gobernar, digamos, hasta lo puedes pensar. Ujú. Porque es verdad, el presidente Pero él no es está una autoridad, preparado. pues. Pero es Es una autoridad. del Banco Es una Central de autoridad. Hay que tener Reserva, cuidado, ¿no? Sí, yo creo que Julio Velarde se fue de boca ahí. Y además porque creo que, si bien es cierto, claro, como tú dices, que podía incluso tener razón, resulta que algunos que supuestamente también estaban muy preparados no hicieron nada. Entonces también Exactamente. vale lo otro, ¿no? Sí. Entonces uno podría pensar, preferible que no esté preparado y haga buenas cosas que al revés. Claro, Sí. no se trata en realidad de ninguna de las dos, ¿no? Ya. Claro, pero eso de la conversación de la preparación para el gobierno, pero en torno a la condición misma, yo creo que Vizcarra, por ejemplo, también guardando las distancias, se parece por origen a Paniagua. Un Sí, presidente claro. que no fue electo, Claro. un presidente que estuvo poco tiempo y todo, y los dos con un interés de plantear alguna reforma, guardando la distancia, porque Así fue... es, así es. Sí. La diferencia era que Paniagua tenía un periodo muy corto de 8 meses, Sí, como sí. que así ocurrió. El presidente Vizcarra tiene todavía pues hasta el 28 de julio del 2021. Sí. Tiene la mitad del gobierno elegido en el año 2016. O sea, puede hacer cosas más profundas, digamos, ¿no? Sí. Igual origen, pero digamos con nortes distintos. Y Y ahí se le va a exigir sí. más. Sí, En cambio, a Valentín Paniagua lo que se le exigía es, en estos 8 meses tú realmente eres de transición, y Sí, por lo sí, tanto sí. tienes que, y lo hizo, en términos de corrupción, limpió, y en términos de orden, facilitó condiciones de elecciones limpias, libres y O democráticas. sea, hizo las tres cosas Así que, es. digamos, suenan fácil, pero son bien complejas. No, para nada. Sistema de lucha anticorrupción, Así la es, inició. la inició. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Así que es. también era mirar al pasado. Y la tercera, elecciones limpias. Y, bueno, tú fuiste parte de... Claro, digamos, yo me acuerdo haber reunido con el presidente Valentín Paniagua, y además hizo una cosa que a veces muchos presidentes no toman en cuenta. Él en realidad lo que ofrecía era condiciones para que las elecciones fueran limpiamente desarrolladas, pero no se metía con el proceso electoral. Sin duda. Entonces, el presidente no tiene por qué meterse, Sí. como que él era muy respetuoso, siendo además él un constitucionalista y profesor universitario reputado, respetuoso entonces de las reglas de juego, ¿no? Institucionales. Sí. Tengo que terminar, tengo 2 preguntitas ¿Cómo no? para 1 minuto, pero cada pregunta podría tomarte un día en contestarla, así que te voy a pedir una. Es una trampa lo que ha hecho el Congreso con esto de
penalizar el tema del financiamiento ilegal de partidos para salvarse de lo que puede significar en años una persecución por lavado de activos? Sí, yo creo que ahí hay que volver a discutir, espero que el Pleno todavía no apruebe esto. Dos, porque ¿qué necesidad había de aprobarlo ahora, teniendo en cuenta que el 9 de diciembre se va a aprobar la segunda pregunta referida al financiamiento? Sí, sí. Eso va a requerir la modificación de los artículos de financiamiento dentro de la ley de organizaciones políticas. Entonces, si vas a tener que discutir y modificar algunos artículos, ¿por qué te estás adelantando para empezar? ¿Qué apuro hay? Bueno, están presos sus líderes. Bueno, entonces la respuesta va por ese lado, ¿no es cierto? Claro, entonces, porque sus líderes están presos y en consecuencia, o procesados. Y entonces, en algunos casos, investigados, lo que fuera, y entonces la relación pues aparece directa, ¿no? Y está bien que se les cuestione, y hay cosas que en algunos artículos, algunos aspectos es interesante, sí, pero otros no. Por ejemplo, felizmente que ahora lo que se ha retirado es que el fiscal en el proyecto inicial tenía que esperar el informe de la OMPE para iniciar su investigación. Sí. Imposible, pues le cortas los brazos al fiscal, público, claro. Además el Ministerio Público, el fiscal ha podido, y siempre lo ha hecho, actuar de oficio, sí, claro, no estar esperando un informe de la OMPE, además que la OMPE no investiga, sí, ¿no? Pero esa parte me parece que ya con las críticas, por lo menos se postergó la decisión, y si es que esto se aprueba en el Pleno, hay que observarlo bien en el detalle, y que el presidente de la República, si lo tiene en consideración, lo pueda observar, ¿no? La salida de Úrsula Letona en lo que cada vez es ya una debacle fujimorista. No digo que va a desaparecer el fujimorismo, pero por lo menos en esta versión está muy lastimada. ¿Qué te dice lo de Letona? Bueno, la crisis profunda al interior de Fuerza Popular, siendo a Úrsula Letona, creo que conjuntamente con Miguel Ángel Torres, de los mejores cuadros que ha tenido Fuerza Popular, y sin embargo se han enfrascado en un lío con una persona que además es una persona difícil pues de prever, ¿no? Que es la señora Vilcatoma. Ellos se la llevaron así. Se la llevaron, aplaudieron cuando se salió, así es. Y entonces cría cuervos, ¿no? Y ese es el tema en el caso de la señora Vilcatoma, y que de verdad Fuerza Popular pierde pues a uno de sus mejores cuadros. ¿Quiénes le quedan? Si tú ves ahora quienes están en el encargo de la bancada, incluso del partido, ya hay niveles bastante bajos, ¿no? Y eso va a ocasionar problemas también al desarrollo mismo de Fuerza Popular. Pero sin duda, Fuerza Popular no ha terminado el proceso ni siquiera de reestructuración, creo ni siquiera el proceso de desmembramiento. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Depende de muchas cosas. Para empezar, si el referéndum, como que va a aparecer, ratifica la no reelección de congresistas, el incentivo para permanecer es bajo. No, desaparece. Sí. Así es. Fernando, tú has estado con nosotros. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Vamos a los titulares y ya volvemos. Ya regresamos en No hay derecho. No hay derecho, no.